Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si bien mis videos yo trato de poner temas que puedan interesar a prácticamente todas las personas, este que van a ver hoy está dirigido muy especialmente a personas que trabajan en multinivel o venta directa para formar una gran organización, o sea, en liderato. Para mí el liderato es fundamental. Ustedes ven en los coaches de fútbol o cualquier deporte, cuando el equipo anda mal, por lo general corren al entrenador, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con una organización de ventas. Como decía Napoleón, no existen malos soldados, existen malos generales. Hoy voy a hablar entonces lo que fue mi carrera también, lo que es mi experiencia, lo que he dedicado prácticamente toda mi vida trabajando para la misma compañía. He tenido el privilegio de compartir con los grandes líderes que manejaban o abrieron toda la compañía a nivel mundial. Se llamaba Area Manager. Area Manager. Éramos personas que manejábamos un país o varios países, algunos un continente completo. Hacíamos reuniones en la Casa Central en Seattle. La compañía nos llamaba prácticamente todos los años o varias veces por año para reuniones estratégicas, reuniones de planificación y también en las convenciones anuales en diferentes partes del mundo, donde dábamos discursos y ahí había cierta pica entre nosotros porque había competencia. Estados Unidos, con Venezuela, con Perú, Chile, Centroamérica, con Canadá, con Europa, con Australia y Asia. O sea, había mucha competencia y era muy lindo, era muy divertido. Hoy en día la compañía, como todas, ha evolucionado, sigue siendo una compañía de venta directa. Nosotros vendíamos equipos de cocina que cocinan al vapor, de alta gama, para los que no conocen la compañía. Íbamos a las casas a hacer presentaciones y luego ya hace como 30 años se agregó la línea de filtración de agua también. Hoy en día la empresa es una empresa, sigue siendo venta directa, seguimos haciendo prácticamente lo mismo con un programa de compañía, o sea, la compañía es la que corre con todo el riesgo, con la financiación, con la mercancía, entrega, etcétera, y con un plan de compensación tipo multinivel. Espero que les ayude a todas aquellas personas que quieran formar una gran organización y a otras que manejan equipos de cualquier actividad, puede que les sea útil también. En mi opinión, en venta directa y multinivel no hay límites. El crecimiento puede ser ilimitado o debería ser ilimitado. Por ejemplo, si tú compras una franquicia, un McDonald's, no sé cuántos millones de dólares cuesta hoy en día, pero si quieres un segundo, necesitas otro tantos X de millones de dólares. En cambio, si tú quieres duplicar tus ingresos en venta directa o multinivel, tienes que reclutar más líderes, tienes que reclutar más personas. Vamos entonces a comenzar con las máximas de estos grandes líderes con los cuales he compartido por muchísimos, muchísimos años. Vamos a compartir entonces los secretos para formar una gran organización, las máximas de los líderes más grandes de Rinaware, que he tenido el privilegio de compartir y competir con ellos por muchísimos años. El secreto entonces para formar una organización ilimitada. Líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino y muestra el camino. El liderazgo es fundamental, ya que es el líder es el que contagia, el que dice vamos a ser los mejores, el que crea el espíritu, el que ve más que los demás, ve antes que los demás, ve más allá que los demás. Empecemos por Richard Stepp, tal vez el precursor de los áreas managers americano.
No tenía dinero, se fue en un barco carguero de San Francisco a Australia y Rhineware fue la primera compañía de venta directa que llegó a Australia y al Oriente. Fue tan exitoso que, bueno, tenía una mansión en aquel entonces, hace muchísimos años, de $5 millones, compró la casa de al lado, en otros 5 millones la tiró abajo, hizo una cancha de tenis, ya que le gustaba mucho jugar al tenis, tenía un hermoso Rolls Royce y cuando iba el vicepresidente de la compañía le mandaba su chofer para que lo lleve a su casa en Surfer Paradise, un lugar paradisíaco en la costa en el norte de Sydney, Australia. Una persona muy sagaz, muy inteligente, y él decía, ¿cómo te gustaría tener $100,000 en el banco? ¿Cómo te gustaría tener $100,000 en el banco? En aquel entonces, imagínate, estoy hablando más de 30, 40 años atrás. Y bueno, lo mismo, ¿cuánto te reditúa tener $100,000 en el banco? ¿Un 3%, un 4%, algo así? Esos mismos beneficios te puede dar un recluta, una persona que reclutes que venda $100,000 al año, ¿ok? ¿Y quieres tener 1 millón? ¿Quieres tener $1 millón en el banco? Bueno, 10 personas tienes que reclutar que vendan $100,000, que en aquel entonces era lo que se pedía para asistir a las convenciones internacionales. Tú puedes decir, bueno, el vendedor se puede ir, puede dejar una cantidad de dinero, pero el dinero queda. Pero yo te puedo decir que una persona sola no solo te puede dar $100,000, sino que te puede dar $1 millón, y yo lo he comprobado en los Estados Unidos con una sola persona que me dejó muchísimos cientos de miles de dólares al formar una gran organización. De hecho, mi primer Mercedes-Benz me lo pagó un argentino que recluté en Los Ángeles, en Santa Ana, en el condado de Orange. Eh, Mi primer Mercedes-Benz era verde y solamente con la mina de oro, era un bono de reclutamiento de él, yo pagué ese Mercedes-Benz. En realidad, el carro no es un patrimonio, no es un asset, no es un activo porque se va desgastando. Pero acá una de mis reflexiones que te voy a compartir en venta directa y multinivel, si quieres atraer personas, el carro es muy importante. Yo te diría que hasta más importante que la casa, porque la casa no la puedes andar mostrando por todos lados, pero el carro lindo, el Mercedes-Benz, el BMW, el Audi, etcétera, tú lo puedes utilizar para reclutar. También Richard Stepp tenía otra parte de su filosofía, decía algo así: mientras tú no seas rico, no tienes que comprar cosas que te hagan perder el tiempo, como televisores, estéreos, etcétera, etcétera. Tú no tienes tiempo para usarlo hasta que no seas rico, entonces ¿por qué invertir dinero en esas cosas? Bueno, algunas reflexiones, voy a seguir con mi carrera, por ejemplo. Para las personas que se demoran muchos años en llegar a la posición más alta, yo me demoré 7 años. Hoy en día se puede lograr en un año, lo que yo hice en 7. Pero claro, lo mío fue una peregrinación, porque yo empecé en Buenos Aires, 4 años trabajé part-time mientras era estudiante universitario, pasé brevemente por Venezuela, me mudé con mi gerente a Miami 1 año y medio, no me fue bien, me fui a Los Ángeles porque había un mentor que yo quería seguir, un gran líder. Entonces todo eso obviamente invierte tiempo, o sea, tardé 7 años. Pero mi reflexión es que no te preocupes porque todo llega en su momento. Luego fui el gerente de área, que es los que manejábamos países enteros. Fui el gerente de área más joven en la historia de la compañía. A los 33 años ya era gerente para todos los Estados Unidos. Así que una reflexión más. No te preocupes si te estás demorando, porque todo llega a su tiempo, es un proceso y probablemente necesitamos de todas esas experiencias para llegar a donde queremos llegar. Había un chinito muy simpático que lo conocí en Argentina cuando nos visitaba. Él nos visitaba como regional manager y él decía, managers reclutan vendedores, líderes reclutan managers. O sea, manager es una persona que maneja una oficina, un líder. Él lo decía de una forma simpática, decía, líderes reclutan vendedores. Chinito,
que él recluta líderes. Y bueno, y vaya si reclutó líderes. Reclutó a Lenny Chiriboga, que fue mi mentor, que abrió todo el mercado latino en los Estados Unidos. Reclutó a Juan José Rivadeneira y a Luis Rivadeneira, dos hermanos de Guatemala que abrieron todo Centro y Sudamérica. O sea que prácticamente todo el continente americano se abrió con este chinito, con esa filosofía de reclutar gente líder, gente que pinta para líder. De Luis Rivadeneira, un señor de Guatemala, hoy en día está retirado en la Florida. Él abrió Venezuela, él vino de Alemania, él vendía Rinaware en Alemania a los soldados americanos en la base de Estados Unidos en Alemania. Cuando su hermano abrió Venezuela, Juan José, lo llamó y él vino a Venezuela. Y él decía revolver cielo y tierra hasta encontrar los seguidores. Cielo y tierra hasta encontrar los seguidores. Muy interesante la historia de Luis Rivadeneira, porque llegó a tener 10.000 personas en Venezuela. Y yo le pregunté en Las Vegas una vez, yo era vendedor todavía, tenía un par de ascensos nomás en la empresa, ¿cómo hizo usted empezando de cero? Me dijo, muy fácil, yo empecé vendiendo 6 baterías por semana, 6 unidades por semana, recluto una persona, le enseñé a hacer lo mismo, luego éramos dos, le enseñamos a otros dos y cuatro le enseñaron a cuatro, ahora tengo 10.000, muy, muy fácil. Luis Rivadeneira, muy interesante porque el señor que les mostré, Richard Stepp, con el Rolls Royce, él tenía toda Australia y gran parte de Asia. Y competían, y en los discursos Richard Stepp decía, somos imbatibles porque tenemos un mercado de Australia con 20 millones, Japón con ciento y pico de millones, Tailandia con 80 millones, Malasia con tantos millones, Singapur, Macao, etc., Indonesia con más de 100 millones. Tenemos un mercado de 600 millones de posibles clientes. Y Venezuela tenía solamente 17, creo que menos de 20 millones, ¿no? Bueno, y Luis Rivadeneira le respondía, bueno, si tienen tantos millones, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no hacen algo por ganarnos? Porque Venezuela llegó a ganarle a todo lo que es el Australia y Asia juntos. Aquí hago otra reflexión, que es que un mercado pequeño, como era que en entonces Venezuela, puede ganarle a mercados inmensos. O sea, el potencial de los mercados es ilimitado, ilimitado también. Este es mi mentor, el señor Lenny Chiriboga, de una familia muy reconocida de Ecuador, de Quito. Él realmente me enseñó prácticamente todo menos a esquiar. Un poco de su historia, él tenía un poco más de 40 años cuando empezó en la compañía Rinaware y quería hacerse rico. Quería hacerse rico, ¿sí? La familia le quitó el habla. Toda la familia, ¿cómo puede ser que un chiriboga ande por la calle vendiendo ollas, vendiendo equipos de cocina, etcétera, etcétera? Fue tan grande su éxito. En 3 años, trabajando con su esposa Jimena arduamente, compró un hotel de 3 millones de dólares. En aquel entonces pagó 3 millones de dólares. Hoy valdrá arriba de 70, 100 millones, calculo yo. Es en Upper New York, en el estado de New York, arriba, en el norte. Lake George se llama. Hay una casa histórica incluso que no se puede tocar. Ahí tienen su hermoso hotel, ahí hacían esquí acuático sobre el lago, que fue lo único que no me pudo enseñar. Nunca me pude montar en esos esquí. Acá otra reflexión. Cuando la familia te dice que no puedes, como a mí también me decían que no puedes, ¿cómo puede ser que el niño químico ande vendiendo equipo de cocina por la calle? Bueno, tú si sabes lo que estás haciendo, sigue adelante, como lo hizo el señor Chiriboga, donde después sus amigos y parientes que criticaban le vinieron a pedir dinero y muchos empezaron a trabajar también para él. Muchas máximas que voy a compartir con ustedes pertenecen a él y tiene sentido porque fue mi maestro. Trabajar con hambrientos de éxito, gente que ande a 60 millas. Como dije antes, él quería ser rico rápido y lo logró en 3 años. Entonces tenía que, si eres un carro que va a 60 millas, que es la velocidad máxima, y se ata a reclutas que andan uno a 30, uno a 20, uno a 40, ¿qué va a pasar con tu carro? No va
a ir a 60 millas. Entonces, él reclutó 8 colombianos en Nueva York, un argentino que no era yo en Chicago y un chileno. Y con ellos, en 2 años, abrió todo el mercado latino de Estados Unidos y Puerto Rico. La importancia entonces de que no te ates, no te amarres a gente que va a una velocidad más lenta de la que tú quieres ir. No digo que los deseches, simplemente que no inviertas tu tiempo, el 80% de tu tiempo, a estos hambrientos de éxito. Me fue muy bien con esa enseñanza a mí en Los Ángeles. Yo dediqué el 100% a mis primeros 7 personas que recluté, vendedores. Los 7 fueron grandes líderes. Yo el resto lo delegué, no perdía mi tiempo con ellos. Para un crecimiento ilimitado, un gerente, un líder, debe darle igual importancia a vender, reclutar y entrenar, y hacer esto constantemente. Esta es una enseñanza de Farrell Price, un vicepresidente mormón que tuvimos, que él fue el partícipe grande en la expansión mundial de la compañía. Yo tuve la suerte de trabajar con 3 dueños, no con el fundador, pero sí con el hijo, el nieto y el bisnieto del fundador, y trabajé con 8 vicepresidentes. Lógicamente, una vez que tú ya eres un gran líder, ya dejas de vender. Yo dejé de vender cuando nació mi hijo mayor. Hace más de 40 años que no vendo, me dedico a lo que me gusta, que es el reclutamiento, el liderazgo. Durante el entrenamiento, enseñarle a pescar. Y cuando el dealer motor es aquel vendedor que se va a destacar, se cae, regalarle el pescado. Es una enseñanza de mi mentor Lenny Chiriboga. ¿Por qué? Porque muchos cometen el error de regalar ventas de entradas, ¿sí? Y sin saber si esa persona va a resultar o no, y lo mal acostumbras, lo haces dependiente. Entonces, en mi opinión, mejor que la persona arranque sola, darle una muy buena preparación de oficina, que te vea cómo hacer el trabajo, pero eso sí, una vez que se cae, y que todos se van a caer, ¿eh? Tuve un solo vendedor, un gran, exitoso vendedor que no se cayó en toda su carrera, pero todo el resto nos hemos caído en determinado momento. Entonces, en ese momento sí, yo salía con el vendedor, íbamos a golpear puertas, él por un lado me aseguraba de que estaba bien preparado, yo por el otro. Enseguida yo conseguía un buen prospecto, le dejaba hacer la presentación, le ayudaba un poquito en el cierre de ventas y le decía, ves, sos un campeón. Y de esa forma levantaba a un vendedor caído que muchos gerentes dejaban ir porque muchas personas, cuando se caen, cuando las ventas no fluyen, se van de la empresa. Detectar cuanto antes al ancla, al motor y al neutro. Otra enseñanza de mi mentor Lenny Chiriboga. El ancla es la persona negativa, la persona apática, la persona que te quita energía. El neutro es una persona que ni fu ni fa. No es inerte, no le interesa mucho. Mira, va a haber un gran viaje. Ah, no, no me gusta viajar. O mira, va a haber una gran reunión. No, mejor no, pero no molesta y trae una ventita de vez en cuando. Y el motor es el que te motiva a ti, el que te empuja, el que llega antes que tú a la oficina, el que te dice vamos a ser los mejores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al neutro hay que dejar que se vaya. Dejar que se vaya, no atenderlo, que no lo quieres en tu organización. Al neutro, dejarlo tranquilo y rezarle al Señor que te envíe cientos o miles, porque te traen una ventita al mes y no molestan. Y al motor es al que tienes que dedicarle del 80 al 100% de tu tiempo. Esto creo que es mío, porque siempre hay como un conflicto. ¿Qué es mejor, la cantidad o la calidad? ¿O qué es primero? Bueno, la cantidad, en mi opinión, te trae la calidad y la calidad te trae la cantidad, ¿ok? O sea, tú tienes que reclutar muchísimas personas a todo el mundo, ¿no? ¿No es cierto? Y esos de ahí vas a escoger tú la calidad y esa calidad te va a traer la cantidad permanente. Es como una chocita, ¿no es cierto? La cantidad pasajera, viene un huracán, se va todo el mundo, queda la calidad y esa calidad te va a traer una cantidad, una producción en millones de dólares permanente. Teoría de los satélites, también de mi mentor, Lenichi Boga,
Los satélites giran alrededor del Sol y la gente debe girar alrededor del líder de la oficina, que eres tú. Todos somos satélites. Yo era satélite del dueño de la compañía, del vicepresidente de la compañía, y mis subordinados eran satélites míos. ¿Qué quiero decir? El sol, que eres tú, tiene que tener un horario, un programa, y la gente tiene que adaptarse a ese programa, a ese horario. Y si no se adaptan, si no pueden venir a la oficina a esas horas, pues muy bien, los delega, que se vayan, que hagan lo que quieran. Vas a perder unas personas, sí, pero vas a crecer, porque la meta es crecer. Entonces tú pones tu horario, tú pones tus reglas y la gente tiene que girar alrededor tuyo. Y esto ocurre a todos los niveles. Fundador de la compañía Pop Silstra, holandés, él decía, cuando tú tienes una persona clave adelante, una atrás y una a la derecha y otra a la izquierda, tú ya no te caes. Eres como un poste de luz, ¿no es cierto?, que está bien amarrado con cuatro cables. Pop Silstra, fundador de la compañía Rinauer International. Alex Pocojny fue un vicepresidente por muchos años. Eh, llegamos a ser amigos. Era difícil tratar con él, una personalidad muy especial, porque uno cuando quería pedirle algo, una financiación, un producto, lo que sea, te decía siempre que no. O sea, siempre que no. Y si tú gritabas, si tú lo confrontabas, él se ponía contento y te daba lo que vos pedías, porque su filosofía tan extraña era que si tú no le ponías pasión y no peleabas por lo que querías, no podías lograr tener eso que tú tanto anhelabas. Al Spokojny, entonces, un gran organizador, un gran speaker, un gran orador. Él hablaba siempre, pinte el cuadro, decía, paint the picture, pinte el cuadro de lo que puede ganar en la empresa, en lo que puede ganar en la empresa Renaware, en lo que podemos hacer, en los viajes, en las mansiones que puede comprar. Pinta el cuadro, y es uno de los trabajos del líder, pintar el cuadro de lo fantástico que puede ser tu organización. Habría otro gran líder en Venezuela, amigo mío, estamos en contacto, Sergio Coltelacci, sigue estando en Caracas, Venezuela, italiano en Venezuela. Y él decía, me encanta que Reina Buena es difícil, me encanta que es difícil, porque si fuera fácil cualquier bobo lo haría y le pagarían lo mismo que si trabajara en un McDonald's, ¿no es cierto? Una personalidad muy fuerte, un gran líder, fue el segundo área manager en Venezuela. También hubo otro, Fernando Chavelli de España. Esta es una frase también de Farrell Price, vicepresidente: servir es la renta que uno paga por el lugar que uno ocupa en el mundo. O sea, si tú tienes una casucha fea, un apartamentito feo, es que no has ayudado a mucha gente. Y si tú tienes una gran mansión, significa que has desarrollado muchos líderes, has desarrollado muchas personas exitosas. Esta es muy buena también, de mi mentor Lenny Chiriboga: con un recluta, ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te enfríes. ¿Qué quiere decir? Ni tan cerca que te quemes, no me voy a emborrachar, me voy a un bar, me voy de jaranda, ¿no es cierto? Me voy de fiesta con el recluta, se pierde, digamos, ¿no es cierto?, el respeto a la autoridad, pero tampoco ni tan lejos que te enfríes, ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te enfríes. Este es de Fernando Chavelli, español en Valencia, Venezuela. En la ciudad de Valencia, que es una ciudadela de 1 millón de habitantes, no sé ahora, llegó a tener 1000 vendedores, realmente espectacular lo que él hizo. Y esta frase de tantos años atrás yo pienso que puede ser muy actual. Cada cliente, un recluta; cada casa, una oficina. ¿Por qué digo muy actual? Porque hoy en día se promueve, ¿no es cierto?, que las personas en el garage de su casa, o en un cuarto, o en la sala, pongan un escritorio, una computadora, den clase ahí. O sea que es muy conveniente cada cliente reclutarlo, a cada cliente, y cada casa de ese cliente transformarla en oficina. Como ustedes ven, Richard Stepp, americano en Australia y Asia, Fernando Chavelli, español en Venezuela,
Luis Rivadeneira, guatemalteco en Venezuela, Enrique Rodrigo, actual gerente de ventas para todo Colombia, es venezolano, mi mentor ecuatoriano en Estados Unidos y yo argentino en Estados Unidos. Richard Stepp, que vamos a hablar ahora inglés en Hong Kong. O sea, aquí se aplica un poco el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Casi todos éramos de otros países. El entrenamiento de una persona clave, una persona valiosa, una persona que tú quieres desarrollar, termina cuando es copia carbón del líder. O sea que ¿cuánto dura el entrenamiento de una persona clave? Puede durar meses, hasta que sabe vender igual que tú, sabe reclutar igual que tú, sabe cerrar ventas igual que tú. O sea, cuando es una copia carbón tuya, ahí termina el entrenamiento de una persona clave y eso puede durar meses o tal vez años. Una persona clave demora 2 años en desarrollarse. Es Mike Elliott, el gerente de Tailandia. Él, muy simpático, muy divertido, sus charlas, hacía muchos chistes. Luego se retiró y se compró una gran estancia con caballos de carrera en Francia. Luego no sé si se fue a Australia, he perdido contacto con él. Y decía, un líder de oficina demora 2 años en desarrollarse. No es que tenga que tardar una persona 2 años en llegar a una posición, sino que para saber todo y ser un buen líder demora por lo menos 2 años desarrollar a una persona, salvo que venga con mucha experiencia en una empresa semejante. También decía Mike Elliott, una división no es una división. ¿Qué es una división? Una organización, una oficina, ¿no es cierto? Sino tiene 7 supervisores y field trainers que son líderes en posiciones más pequeñas. Y un distrito, que ya es una organización que tiene varias oficinas, tiene varios líderes grandes, no es un distrito, sino tiene 7 oficinas debajo de él. O sea, a pensar en grande. RenaWare es un negocio de crecimiento masivo o cualquier empresa de venta directa o multinivel es un negocio de crecimiento masivo basado en un tratamiento individual, uno a uno. Esta frase creo que es mía, pero no sé, no quiero adjudicármela porque no estoy seguro. O sea que tú tienes que preparar un líder, otro líder, no quiere decir que simultáneamente no puedes ir preparando a varios, ¿no es cierto? Pero es un negocio de crecimiento masivo basado en un tratamiento individual. Bueno, amigos, te he compartido las máximas de los grandes líderes que abrieron la empresa RenaWare o la expandieron por todo el mundo y vamos a ver una similitud que hay con, en este caso, la Biblia, donde Jethro le dijo a Moisés, muéstrales el camino por donde deben andar. Escoge personas de virtud y constituirás a éstas sobre el pueblo, como jefes sobre millares, sobre 100, sobre 50, sobre 10. O sea, hay una cierta similitud, ¿no es cierto? Porque tú vas a desarrollar 10 líderes que van a desarrollar 1000 y esos 1000 van a desarrollar muchísimos miles más. Hay una cierta similitud también con los pasos del discipulado. Dejar que sirvan a los demás y servir, siempre tú tienes que servir a tus reclutas, a tus clientes, a la compañía. Servir, servir, servir. Delegar responsabilidades. Si tú no delegas, no creces. Delegar en las personas que tú quieres desarrollar. Seleccionar hombres capaces. Seleccionar a tus motores. Hemos hablado del ancla, el motor y el nuestro. Demostrar qué hacer. Antes que delegar, hay que enseñar. Demostrar cómo vivir, o sea, tú eres un ejemplo, y repito, para mí la función más importante de un gran líder en la empresa RenaWare, perdón, la función más importante de un gran líder en cualquier empresa es mostrar un estilo de vida envidiable, tener un hermoso carro, una hermosa casa, viajar por el mundo, porque tu función es que las personas quieran decir, yo quiero esa posición. En mi opinión, es lo más importante que tiene que hacer una persona en las posiciones más altas. Por eso yo dejé de vender cuando ocupé la posición más alta. Aparte era mi meta. Porque si yo hubiera visto a mi gerente en la Argentina vender,
yo no hubiera dejado la química. Yo veía el estilo de vida que él tenía, que él era rico y solamente venía a dar charlas. Dije, yo quiero ser como mi gerente. Entonces, muy importante, acá no te confundas y si sigues vendiendo, bueno, yo lo haría disimuladamente, ¿ok? Y enseñar la palabra, o sea, ¿qué significa ser siempre muy correcto, muy honesto? Hacer lo correcto aunque no convenga. O como decía Kazuo Inamori, magnate coreano, si tus métodos y motivaciones son virtuosos, no te preocupes por los resultados. Como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú reclutas personas, no tienes que agarrar una bola de cristal y adivinar si va a ser exitoso o no. Simplemente tú lo preparas bien en la oficina, le muestras cómo hacer el negocio y lo dejas solito y por sus frutos los conoceráis. Muchos no van a hacer nada, algunos van a hacer algo y algunos pocos van a ser grandes líderes. ¿Cómo encontrar los apóstoles? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O como dije antes, frase de Luis Rivadeneira, revuelve cielo y tierra para encontrar los seguidores. O como dice John Maxwell, los grandes líderes no son fáciles de encontrar y no son fáciles de reclutar. Pero se puede, claro que se puede. La vida del profeta tiene que estar acompañada de obras más que de palabras. Liderar es liderar por el ejemplo. Bueno, amigos, hemos hablado de las máximas de los grandes líderes que hubo en la compañía Rinaware. Esa posición ya no existe, existen otras. Éramos todos hombres. Hoy en día, afortunadamente, en la posición más alta, que se llama líder ejecutivo platino, hay muchísimas mujeres. La evolución de la mujer ha sido importante. Espero que te sirvan estas reflexiones que hemos hecho para que tú formes también una gran organización y hagas historia. Bueno, amigos, que te sea de utilidad y recuerda que liderazgo más energía es igual a mucha prosperidad.